Aunque no lo parezca, hay muchas cosas que nos unen a los que estamos reunidos en esta iglesia. Muchas más de las que creemos. Queremos ser hombres y mujeres de buena voluntad, ser serviciales para con los demás, creer de verdad en Jesús. Todo esto nos une y nos une también la conciencia de que esto a menudo nos cuesta mucho. Fallamos como infieles. En este domingo, la liturgia nos ofrece una palabra de Dios que sugiere a la comunidad cristiana ser sensata y paciente ante los demás, sin pretender frenar la maldad o violencia con otros mayores, ya que este no es el camino de Jesús, sino vivir con tolerancia, paciencia y mesura. Por eso estamos aquí. Necesitamos reunirnos, rezar juntos y responder a la palabra que Jesús nos hace todos los domingos. Por eso nos reunimos de nuevo en la Eucaristía. Recibimos al Padre, que en el nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía, y cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes ya confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.
Señor Dios, tú eres mi auxilio y el único apoyo de mi vida. Te ofreceré de corazón un sacrificio y te daré gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Queridas familias, muy buenos días. Vamos a celebrar el Día del Señor en este domingo 19 de julio, pidiéndole al Señor derrame muchas bendiciones sobre todos los hogares que en este momento están participando de la Sagrada Eucaristía. Pongamos en la mesa del altar nuestras intenciones personales. Pero antes de comenzar este sagrado misterio de fe, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, Señor, con amor, y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La providencia divina va más allá de un simple cuidado de las cosas. Es, primeramente, misericordia, que alcanza a todos. Luego, delicadeza en el gobierno del mundo y de los hombres. Y finalmente, bondad que lleva al arrepentimiento. En definitiva, el cuidado de Dios se paciencia y otorga el perdón. Escuchemos ahora cómo un sabio del Antiguo Testamento se refiere a esta bondad. Del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuides de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza.
Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lenta la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. La providencia divina tiene su propio nombre, Espíritu de Dios. Pablo sostiene que este Espíritu enseña a los cristianos a orar y que tal oración no consiste solo en pedir lo que hace falta a los humanos, sino en ayudarlos a vivir la voluntad de Dios, como conviene y para identificarse con los deseos de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse lo que el Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que pertenecen. Palabra de Dios. Como el domingo pasado, también hoy en el Evangelio Jesús nos hablará en parábolas para explicarnos qué significa el reino de Dios. Nos dirá lo que es la bondad de Dios. El reinado de Dios puede asociarse a un campesino, un jardinero, una cocinera. Los tres saben actuar oportunamente y aprovechar su actividad. Por ello, Jesús sugiere que la fe no es precipitación, sino paciencia. No se le urge, se le espera. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, mientras los trabajadores dormían. Llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenan el trigo en mi granero. Luego les propuso otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del milagro. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El espejo del alma.
¿Ser o tener? ¿Qué guardas en las manos, caminante, que tanto te arrodilla y te fatiga? ¿Qué gloria terrenal, ora constante, te vende la ilusión de estar arriba? Por lo general, no somos conscientes de la influencia que ejerce en nosotros la sociedad adquisitiva, que es un modelo social y económico centrado en la acumulación de riqueza, la propiedad privada, el lucro individual, sociedad en la que vivimos. No nos damos cuenta hasta qué punto el tener, el adquirir, el poseer van configurando toda nuestra persona, empobreciendo todo nuestro ser más rico y profundo. Si mides tu valor por lo que sumas, por cofres, por aplausos, por herencias, verás que todo pasa entre las brumas, dejando solo un hueco en la conciencia. Y es que para muchos niños, aprender no es abrirse a la vida e interesarse por un mundo siempre nuevo, sino almacenar datos para guardarlos cuidadosamente en sus notas o retenerlos en su memoria. Para muchas personas el saber se limita a tener conocimientos. No viven creciendo en sabiduría, no evolucionan en la experiencia humana. Simplemente poseen una cultura. Son muchos también los que no saben ser amigos y acercarse amistosamente a los demás. Lo único que les preocupa es tener amigos, adquirir nuevos contactos, poseer un círculo amplio de relaciones. Otros muchos, para crecer, necesitan poseer un nivel económico más elevado, hacerse con una posición social, tener algún puesto de relevancia. Este modo de entender y vivir las cosas ha penetrado tan profundamente en nosotros que está incluso deformando sustancialmente la vida de fe de muchos hombres y mujeres de hoy. Hay cristianos que entienden la fe como algo que se tiene. Unos la poseen y otros no. Felizmente ellos están en posesión de la verdad. Vaya. Se someten a unas fórmulas creadas en su tiempo por otros creyentes. Se hacen su propia síntesis del cristianismo y ya no se dejan transformar. Se han instalado interiormente. Ya no crecen, no se aventuran a dar pasos en seguimiento de Jesucristo. Precisamente el sentirse propietarios de la fe verdadera les dispensa de buscar por sí mismos y de abrirse día a día al misterio de Dios. El mundo dice tener. El mundo dice tienes, luego existes. Compra la vida, adórnala de nada. Pero ante el sagrario, cuando estás triste, la verdad de tu alma queda alada, que es una forma poética de decir que la honestidad contigo mismo y con el mundo te da alas. Cuando dejas de esconderte, tu verdadera esencia se vuelve libre, ligera y capaz de llegar a lo más alto. Sin embargo, la fe no es algo que se posee, sino una vida que crece en nosotros. Jesús nos habla en sus parábolas de la semilla que crece y de la levadura que fermenta la masa. La fe es orientación de toda nuestra persona hacia Dios. Es búsqueda, renacimiento constante, crecimiento interior, expansión en toda nuestra vida. Quien ha entendido a Jesús sabe que no es lo mismo poseer fe que creer en Él y caminar tras sus pasos.
El capítulo 13 de Mateo es uno de los 5 grandes discursos en los que el evangelista estructura su obra. Este en particular se conoce como el discurso parabólico o el discurso del reino. Venimos de los capítulos 11 y 12, donde Jesús ha enfrentado una creciente oposición por parte de los fariseos y los líderes religiosos, quienes llegan a decir que expulsa demonios por el poder de Belcebú, Lucifer, Satanás, qué sé yo. Ante el rechazo abierto, Jesús cambia su estrategia pedagógica, deja de hablar con claridad meridiana y empieza a hablar con parábolas. La parábola del trigo y la cizaña está enmarcada en un ambiente eminentemente agrícola y el centro de atención está en la semilla sembrada y el resultado obtenido. En este caso, la dificultad viene del hecho de que en medio del trigo aparece también de forma inesperada la cizaña. ¿A ustedes no les ha pasado muchas veces que decimos, cálmate que ya viene aquella, mira, o aquel que es cizañoso? Lo hemos dicho. Esta parábola nos manifiesta que el juicio no debe anticiparse, que los que trabajan al servicio del reino tienen que evitar caer en las tentaciones integristas y excluyentes. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos ante la injusticia y que no seamos lúcidos. Hay que notar que el sembrador siembra buena semilla en su campo. Y el texto dice que mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Según aquella mentalidad, hay un enemigo del ser humano empeñado en que no logre su plenitud. Muchas veces oímos y decimos, hoy todo me salió mal, hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy no es mi día, hoy hasta un perro me puede orinar. Cualquier cosa, porque somos fatalistas. Hoy sabemos que no tiene que venir ningún enemigo a sembrar la mala semilla en nuestro campo. Somos conscientes que nuestra limitación y nuestras fragilidades nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Precisamente el domingo pasado, uno de mis camarógrafos se enredó aquí en los cables y se cayó. Yo dije, se rajó la cabeza. ¿Y qué me dijo? O le dije yo, es que amaneciste con el pie izquierdo. ¿Te persinaste antes de levantarte? No. Muchas veces somos como los pajaritos. Hay que agradecer a Dios por el día que amanece. Hay que reconocer que todo viene de Dios y a Dios va. Es importante permanecer en vela y no quedarnos dormidos como ocurre en la parábola. Cuando dormimos aparece la fuerza de la cizaña que nos arrasa o nos arrastra en una dirección equivocada. En nuestro mundo hay mucho trigo, pero también abunda la cizaña. Y esto también pasa en la iglesia, en nuestras relaciones, en nuestra vida personal, en la familia. Yo he visto hermanos que se ponen con la gran trompa porque se les dice las cosas en su cara y la trompa les llega a la cuadra. Problema de ellos, ¿no les parece? O otros le cortan la palabra y se ponen en su orgullo, en su ego y hablo con propiedad. Debería de preguntar, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Arrancar la cizaña, hay algo que se llama mala conciencia o escrúpulos. Escandalizarnos del mal, acusar a los otros como estoy yo haciendo en este momento, caer en el desánimo. Es muy peligrosa la actitud del todo o nada. En eso consiste el peligro del puritanismo y pesimismo o la intolerancia. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha.
11 hijos tuvieron mis abuelos maternos. Y llegaron a viejos. Y no es que vivan como perros y gatos, pero cada uno va a lo suyo y a su propio interés personal. Y se los digo con solvencia moral y de frente. Porque no he tenido la oportunidad de sentar a los 8 que están vivos y decirle las cosas en su cara. Dan pena. Y ahora públicamente que les dé pena. En esta expresión está el mensaje central de la parábola. Jesús no reunió a una comunidad de puros, sino que su mensaje se dirigía a los pecadores y a todos sin exclusión. Jesús es la misericordia de Dios para con el mundo. El cristianismo es una persona, no una idea moral. Por eso necesitamos redescubrir de nuevo a Jesús y la alegría del Evangelio. Por eso es necesaria una sacudida como la que estoy haciendo yo ahora con mis tíos. Es necesario que alguien nos mueva el tapete. Es necesario que alguien nos diga las cosas como son. Porque si no, nos convertimos en unos verdaderos fariseos e hipócritas. La parábola muestra que el reino de Dios se hace presente en la ambigüedad de la historia y en la ambigüedad de la viña de cada uno de nosotros, y que el comienzo de este no supone la erradicación del mal. Hay que esperar hasta el final. Todos podemos transformarnos y mejorar nuestra vida. Necesitamos reafirmar nuestra fe y nuestra confianza en el ser humano y en sus posibilidades de transformación y crecimiento. La cizaña es una hierba muy parecida al trigo y no se puede distinguir de él hasta que no produce su fruto. Frente a la impaciencia de los que pueden ver juntos el bien y el mal, está la paciencia de Dios. Necesitamos aprender esa paciencia y esa tolerancia para con nosotros mismos y para con los demás, pero no ser idiotas y no ser bobos. No nos precipitemos en los juicios, no nos elevemos en jueces definitivos. Una cosa es una actitud sanamente crítica y otra son los juicios. El recurso fácil de dividir a las personas en buenas y malas no es ajustado a la realidad y vulnera los criterios del Evangelio. Y yo como sacerdote tengo que hacerlo, aún con mi propia familia y con mis propios hermanos. Y cuando digo mis hermanos de sangre. Y cuando digo mis hermanos de comunidad. Nadie es esencialmente bueno ni malo. Es absurdo considerar a uno bueno y a otro malo. El que presume de ser trigo limpio o es un ignorante o es un impostor. En todos nosotros se da la ambigüedad. Claro que sí. En todos nosotros se da aquel juego de máscaras. Ay, sí, qué bonito que es. Ay, tan dulce que es. Ay, tan tierno que es. Mentira, la ambigüedad se da en todos nosotros. Todos somos frágiles y necesitados de conversión. La conversión tiene que partir de la verdad y la verdad no peca, pero incomoda. ¿Quién nos ha dado la exclusiva para etiquetar a las personas y a las situaciones? ¿Quién nos da el derecho para juzgar a nadie? ¿Estamos tan seguros que en nuestras espigas no crece también la cizaña? Si en nuestra experiencia personal, si en la experiencia de nuestro propio camino personal somos conscientes de nuestras fragilidades y de la dosis de paciencia que necesitamos para con nosotros mismos, ¿por qué no ser también pacientes y comprensivos con los demás? Dios tiene paciencia con el trigo y también con la cizaña. Dios es amor y solo amor. El amor de Dios es un amor sin límites.
También hoy en nuestro corazón y en nuestra sociedad hay muchas cizañas que amenazan con ahogar el trigo bueno de cada día. La rutina que apaga una sed del agua viva. Esa sed se hace oscuridad cuando debería ser una luz que iluminara el camino hacia el pozo profundo que llevamos dentro en nuestro corazón. A veces nos enfangamos, nos enlodamos en cisternas agrietadas que no pueden retener el agua. El manantial de nuestro propio corazón se ha cegado con tantos imitadores, con tanta ansiosa búsqueda de algo o alguien que lo calme sin acertar a despejarlo para que brote el surtidor de la vida que llevamos dentro. También la indiferencia que amenaza el corazón comprometido, la ambición que destruye la justicia de nuestro mundo, el desprecio que envenena la bondad del corazón. Sin embargo, nosotros, los que deseamos seguir a Jesús y que estamos metidos, que estamos insertos en la sociedad, podemos mirar el futuro con esperanza, guiados por el gozo de sentirnos amados por Dios. Es la certeza más profunda que nos hace vivir nuestra vida con sentido. Recordemos siempre que en el terreno de nuestro corazón ha caído el trigo y la cizaña, y que es nuestra libertad la que decide si la cizaña ahogará el trigo en nosotros o la hará crecer. Porque uno sabe cuando una comida es buena o es nociva. Porque uno sabe cuando es diabético si este chocolate o esta bebida sin azúcar me va a hacer bien o me va a hacer mal. Porque uno sabe perfectamente cuando entra una persona a su habitación si le va a hacer bien o le va a hacer mal. Porque es uno el que da permiso para que esa situación se dé. Aquí no estamos ya con el cuento de Hansel y Gretel, ni con la Caperucita, ni con la Blancanieves. Aquí estamos en la realidad y sabemos diferenciar cuál es el bien o cuál es el mal. Claro que sí. Aquí ninguno es ignorante ni analfabeta. Todos sabemos muy bien. Yo he visto familias destruirse por una pinche herencia. A veces pretendemos una iglesia ideal, pero si fuera así, tal vez nosotros no estaríamos en ella. Como escribe un destacado novelista, ensayista y dramaturgo francés. Famoso por su profunda fe católica y su espíritu independiente, exploró en su obra el conflicto entre el bien y el mal, la gracia y la desesperación. Se llamaba Bernanos. ¿Y qué decía? Muchos quisieran una iglesia limpia y agradable como un hotel de lujo donde solo se hospeden personas refinadas. Pero si se les contentara, descubrirían con disgusto que en una iglesia así ellos serían los primeros que no podrían entrar. Ojalá que hoy podamos volvernos al Señor para decirle: Señor, tú que siembras en el camino del mundo y en el campo de cada uno de nosotros el trigo bueno del amor y de la vida, concédenos permanecer vigilantes durante la noche para no dejar que el enemigo esparza en nosotros la cizaña. Concédenos comprender que tú caminas a nuestro lado y que en ti encontramos la felicidad y la alegría que todos buscamos. Y termino con aquello que decía aquel canto: cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti. Los que ilumina con tu mirada, cantándote vienen a ti. Como todas las olas buscan la playa, como los pajarillos el cielo azul, vienen hacia tu casa los que buscamos bajo la noche oscura tu clara luz. Como las bellas flores sin agua mueren, nuestro gozo sin ti se morirá. Porque eres tú la fuente de la alegría,
porque sin ti tristes son los días, sin esperanza y sin caridad. Que el Dios de la vida, el Señor de la historia, nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digámosle todos con gran confianza: Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia del tercer milenio, para que mirado a Jesús sea cada vez más humana, cercana y solidaria con la humanidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, para que el Espíritu de Jesús venga en ayuda de su debilidad y les conceda servir con su ministerio al pueblo de Dios. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los que hacen el mal, para que con la ayuda del Señor su corazón se convierta. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio con fidelidad y ejemplo de vida. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, para que gocen en el reino de Dios, nuestro Padre. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que la palabra nos transforme en hijos de la luz y testigos del amor. Oremos. Te rogamos, óyenos. escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad, por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Estos dones son el signo del esfuerzo de unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Es tu pueblo quien te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y somos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos a familiares y amigos que descansan ya en las manos de Dios. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Pueden darse un cariñoso saludo de paz. A mis camarógrafos, la paz. Cordero de Dios que
el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Tan cerca de mí, tan cerca de Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesará. Él es más que un padre para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar.
Miren que estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz, la Eucaristía ha terminado. Y pasen, como se dice, un delicioso domingo en familia. Que el Señor les cuide. Virgen del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Virgen del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Transparente como fue tu vientre, para darnos la vida. Ponme con tu Hijo, Virgen del camino. Virgen del camino, muéstrame la vía para llegar al Padre, al lado de tu Hijo. Virgen del camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Transparente como fue tu vientre, para darnos la vida. Ponme con tu Hijo, Virgen del camino.
Virgen de